No me preguntó si estaba bien. No me preguntó cómo íbamos a pagar las facturas. Solo gritó: «Mamá, ¿por qué están bloqueadas las tarjetas?», como si le debiera una explicación por haberle cortado el grifo. Ese momento destrozó todo lo que creía saber sobre el amor, el sacrificio y la crianza de un hijo. Esta no es una historia sobre rebeldía. Trata sobre lo que ocurre cuando das demasiado, durante demasiado tiempo, a alguien que nunca ha tenido intención de devolverte nada. Si alguna vez has querido tanto a alguien que te has perdido a ti mismo tratando de ayudarle, esta historia te resultará muy familiar. Si aún no te has suscrito, únete a nosotros ahora para leer más historias como esta. Era una mañana de sábado como cualquier otra. Acababa de fregar el suelo de la cocina cuando oí sus pasos bajando las escaleras. Rápidos. Pesados. Levanté la vista justo cuando apareció en la puerta, con el rostro torcido por la confusión y la frustración. Antes de que pudiera decir una palabra, gritó: «Mamá, ¿por qué están bloqueadas las tarjetas?». Se me encogió el corazón. No porque estuviera enfadado, sino por lo que revelaba esa pregunta. No preguntó si pasaba algo. Ni siquiera se detuvo a pensar si yo estaba bien. Solo estaba enfadado porque la tarjeta no funcionaba. Sabía que este momento iba a llegar, pero no esperaba que doliera tanto. La noche anterior había llamado al banco y les había pedido que bloquearan la tarjeta de débito vinculada a mi cuenta principal. Se le había vuelto demasiado fácil usarla sin preguntar, y a mí, demasiado fácil hacer como si no me diera cuenta. Cada vez que miraba los movimientos y veía Uber Eats, suscripciones a videojuegos o compras aleatorias que no reconocía, tragaba saliva y me decía a mí misma que solo estaba descubriendo la vida. Que al final lo conseguiría. Solo necesitaba más tiempo. Pero el tiempo se convirtió en años. Ahora tenía 24 años, sin trabajo, sin planes reales, solo vibraciones y videojuegos hasta altas horas de la noche. Yo trabajaba a tiempo completo y aún así volvía a casa para cocinarle. Pagaba la factura del wifi porque no quería aislarlo del mundo. Le pagaba el plan de datos porque decía que lo necesitaba para solicitar trabajo, aunque nunca vi que enviara ni una sola solicitud. Yo pagaba todo, con la esperanza de que algún día despertara y se diera cuenta de lo mucho que me había esforzado solo para darle comodidad. Pero esa mañana, mientras me gritaba como si yo hubiera hecho algo malo, finalmente lo vi con claridad. No se sentía cómodo, se sentía con derecho a todo. No respondí de inmediato, me quedé allí de pie, mirándolo. Él sostenía la tarjeta en la mano como si fuera un arma, con el rostro enrojecido por la indignación. Estaba intentando pagar mi cuota del gimnasio, espetó. Y ha sido rechazada. ¿Qué ha pasado? Eso me hizo reír. No en voz alta, sino en lo más profundo de mi ser, donde me golpeó la ironía de la situación. Él no trabajaba. No estudiaba. Pero quería que yo le pagara el gimnasio mientras yo tenía dolor de espalda por estar toda la semana de pie en el trabajo. Finalmente hablé. He bloqueado la tarjeta, dije con calma. Está vinculada a mi cuenta. No puedo seguir haciendo esto. Sus ojos se agrandaron como si lo hubiera traicionado. ¿Cómo que no puedes seguir haciendo esto? Dijiste que me ayudarías hasta que me recuperara. Asentí. Sí. Pero recuperarte significa seguir adelante. Tú no estás avanzando, hijo. Estás estancado. Y me estás arrastrando contigo. Las palabras me supieron amargas, pero había que decirlas. Llevaba tanto tiempo andando de puntillas a su alrededor, temiendo que la verdad lo alejara aún más. Pero ya lo había perdido de otra manera. Había perdido a la versión de él que se preocupaba por mí. No dijo nada durante unos segundos, se quedó allí de pie, respirando con dificultad. Luego puso los ojos en blanco y se marchó. Sin disculparse. Sin intentar comprender. Solo cerró la puerta de un portazo y subió el volumen de la música como si nada hubiera pasado. Volví a la cocina, me senté a la mesa y me quedé mirando mi teléfono. No dejaba de mirarlo, esperando que volviera y me dijera que lo entendía. Pero no lo hizo. Ese día no. En su lugar,
Me preparé una taza de té y dejé que el silencio de la casa hablara por mí. Algo había cambiado. Se había trazado una línea. Y, por primera vez en mucho tiempo, no era yo quien tenía miedo de cruzarla. No sabía qué pasaría después. Pero sabía una cosa: no podía seguir viviendo así. Si él no estaba preparado para madurar, entonces yo tenía que ser lo suficientemente fuerte como para dejar de financiar su comodidad a costa de mi paz. Y me di cuenta de que eso fue el comienzo de todo lo que vino después. Después de aquella mañana, cuando mi hijo gritó por las tarjetas bloqueadas y se marchó enfadado como si le hubiera arruinado la vida, pasé el resto del día pensando en cómo habíamos llegado a esa situación. No fue algo que sucediera de la noche a la mañana. Las señales llevaban años ahí. Simplemente, yo había decidido no verlas. O quizá las veía, pero me convencía a mí misma de que eran normales, que todos los jóvenes pasan por una etapa difícil, que solo necesitaba más tiempo. Pero cuando miré atrás con honestidad, me di cuenta de que había estado viendo cómo mi hijo se alejaba poco a poco de la vida real mucho antes de que gritara en mi cocina. Todo empezó después de la universidad. Había terminado la carrera, volvió a casa con las maletas y dijo que solo necesitaba unos meses para decidir qué hacer. Le dije que se tomara su tiempo. Le preparaba sus platos favoritos y le animaba cuando se sentía desanimado. Pero los meses se convirtieron en un año. Luego en 2. Al principio, solicitaba algunos trabajos, iba a entrevistas, pero luego volvía a casa derrotado. Le dije que no se rindiera. Le dije que el momento de Dios era perfecto. Incluso le di dinero para que se comprara ropa para las entrevistas a las que nunca fue. Luego vinieron las excusas. No hay buenos trabajos. Piden demasiada experiencia. Este ni siquiera me ha llamado. Poco a poco, dejó de buscar trabajo. Me di cuenta porque dejó de imprimir currículums en mi ordenador portátil. Se pasaba la mayor parte del día en su habitación, con las cortinas corridas, jugando a videojuegos y viendo vídeos. Llamaba a la puerta solo para ver si había comido. A veces gruñía. A veces fingía que estaba dormido. Le dejaba un plato junto a la puerta, me iba a trabajar y, cuando volvía a casa, lo encontraba intacto. El uso de la tarjeta se hizo más frecuente por aquella época. Al principio, me preguntaba: «Mamá, ¿puedo usar tu tarjeta para pedir un Uber? ¿O, puedo pedir comida? No me apetece cocinar». Y como me daba pena, siempre le decía que sí, pero pronto dejó de preguntar. Empecé a notar pequeños gastos. $3 aquí, $7 por ahí, luego, otros más grandes, $25, 40. Una vez vi un cargo de más de $100 en una tienda de deportes. Le pregunté qué era, y él lo restó importancia. Era por algo importante, dijo. No insistí. Quería confiar en él. Quería creer que no abusaría del acceso que le había dado. Pero en el fondo, lo sabía. La verdad es que tenía miedo al conflicto. Temía que si lo presionaba demasiado, se iría y nunca volvería. Después de que su padre nos abandonara, me prometí a mí misma que siempre sería su refugio. Nunca le haría sentir que tenía que demostrar su amor. Pero en mi intento por protegerlo, olvidé ser fuerte. Olvidé que el amor también implica responsabilidad. Que dejarle pasar por la vida sin esfuerzo no era bondad. Era una destrucción silenciosa. Hubo tantos momentos en los que debería haber dicho algo. La vez que se perdió una cena familiar porque se había quedado toda la noche jugando. La vez que mintió sobre haber solicitado un trabajo y lo pillé dormido en el sofá al mediodía. Incluso la vez que se gastó $200 en una entrada para un concierto y me dijo que era para hacer contactos. Lo dejé pasar todo. Me convencí a mí misma de que llamarle la atención me convertiría en su enemiga. Así que me quedé callada. Seguí dando. Ahora, sentada en esa misma cocina al día siguiente de que me gritara, me di cuenta de que mi silencio había creado el monstruo al que ahora temía enfrentarme.
Y aunque por fin había bloqueado la tarjeta, sabía que se necesitaría algo más para deshacer los años de permisividad. Se necesitaría valor, se necesitarían límites, y, sobre todo, se necesitaría estar dispuesta a dejarle incómodo, quizás por primera vez en su vida. Solía decirme a mí misma que solo estaba siendo una buena madre, que todo lo que hacía por mi hijo era por amor. Pero la verdad se fue revelando poco a poco, cuando empecé a pensar en todas las señales de alerta que había ignorado. No era el amor lo que me hacía pagar sus facturas o limpiar sus desastrosos. Era el miedo. Miedo a que se derrumbara si le dejaba. Miedo a que me odiara si dejaba de darle todo. En algún momento, el amor se había convertido en otra cosa. Algo más silencioso. Algo que parecía apoyo, pero que se sentía como agotamiento. Después de su arrebato por las tarjetas bloqueadas, me quedé despierta casi todas las noches recordando todo. Las veces que lo saqué de apuros. Las veces que le presté dinero y fingí que era un regalo para que no se sintiera avergonzado. Tenía miedo de hacerle responsable porque pensaba que era frágil. Pensaba que la vida ya lo había decepcionado lo suficiente, quizás solo quería ser la única persona que no lo abandonara, pero no me había dado cuenta de que, al hacerlo, también le estaba enseñando que nunca tenía que asumir la responsabilidad de nada. Hubo un momento en el que creí que un día se despertaría y diría, «Mamá, ya lo he conseguido, ya no tienes que preocuparte». Me aferré a esa fantasía. Creía que cada pequeño esfuerzo era un paso adelante. Si actualizaba su currículum, lo elogiaba como si hubiera conseguido un trabajo. Si salía a dar un paseo, le sonreía y le decía, «Qué bien, cariño, estoy orgullosa de ti». Estaba tan desesperada por ver algún progreso que empecé a recompensar lo mínimo, y al hacerlo, bajé el listón una y otra vez hasta que no quedó nada que esperar. Recuerdo claramente una noche. Era más de medianoche y oí risas en su habitación. Llamé a la puerta y la abrí. Tenía los auriculares puestos y estaba jugando a algún juego online, gritando a la gente al otro lado de la pantalla. Le pregunté si había hecho algo con la entrevista a la que tenía que haber ido la semana anterior. Me hizo un gesto con la mano para que me fuera y me dijo, «No me han llamado. Lo intentaré en otro sitio la semana que viene». Luego volvió al juego. Me quedé allí un momento, sin saber si enfadarme o simplemente entristecerme. No dije nada más. Cerré la puerta y volví a la cama. Se acumularon momentos como ese. Y cada vez me decía a mí misma, quizás mañana cambie, y le daba otra excusa para no hacerlo. Estaba cubriendo sus responsabilidades y llamándolo amor. Yo pagaba el precio mientras él vivía cómodamente. Nunca tuvo que pasar por incomodidades, por lo que nunca tuvo una razón para crecer. Y aunque veía lo que estaba pasando, dejé que continuara porque temía que detenerlo significara perderlo. El día que bloqueé la tarjeta no se trataba solo de dinero, se trataba de recuperar mis límites. Lo había amado tanto que olvidé protegerme a mí misma. Pensaba que el amor significaba sacrificio sin fin, pero ahora entiendo que también significa saber cuándo dar un paso atrás. Cuando el amor deja de animar a alguien a superarse y empieza a poner excusas por sus decisiones, ya no está ayudando. Está haciendo daño. Mirando atrás, no le culpo del todo, yo también tuve mi parte de culpa, se lo puse fácil, suavizaba cada golpe que la vida le daba, limpiaba todo después de cada caída, antes incluso de que él tocara el suelo. No me daba cuenta de que mi versión del amor se había convertido en un colchón tan blando que le impedía levantarse. Ahora que el colchón había desaparecido, no tenía ni idea de cómo reaccionaría. Pero, por una vez, estaba dispuesta a dejar de contener la respiración. Pasara lo que pasara, tenía que ser diferente, para los dos. Una vez que tomé la decisión de dejar de financiar el estilo de vida de mi hijo, empecé a notar cosas que antes había pasado por alto. Los patrones silenciosos. Las inconsistencias. Los momentos que solían hacerme levantar una ceja, pero nunca preguntar nada. Había estado tan centrada en darle el beneficio de la duda que nunca me detuve a considerar que pudiera estar ocultándome una vida completamente diferente. No una vida criminal ni nada dramático. Pero una vida que prosperaba gracias a mi silencio y mi generosidad.
Una vida construida sobre la suposición de que nunca le preguntaría dónde iba el dinero, siempre y cuando me diera las gracias. Todo empezó con una conversación que tuve con la hija de mi vecina. Ella tiene más o menos la misma edad que mi hijo y una tarde mencionó casualmente que lo había visto con un grupo de gente en un bar un viernes por la noche. Me quedé desconcertada porque ese mismo viernes por la noche me había dicho que estaba en casa porque no se encontraba bien. Recuerdo que incluso le dejé un plato de sopa en la puerta, que a la mañana siguiente seguía lleno. En ese momento me lo tomé a broma, fingiendo que no era nada, pero cuando llegué a casa, algo de la historia se me quedó grabado. Fui a sus redes sociales, algo que solía evitar porque me hacían sentir desconectada. Pero esta vez, las revisé con determinación. Y fue entonces cuando vi las fotos. Fotos de grupo con sus amigos. Riendo, vestidos con ropa de diseño, con bebidas en la mano, etiquetados en lugares a los que yo nunca iría. Hice clic en una publicación tras otra y vi fechas que coincidían con los días en los que él decía estar buscando trabajo. Lugares que decía que nunca podría permitirse aparecían de repente en el fondo de sus fotos. Nunca parecía cansado, estresado o preocupado por su futuro. Parecía cómodo. Seguro de sí mismo. Como si nada en el mundo estuviera mal. Lo que me impactó aún más fue la forma en que hablaba en los comentarios. Alardeaba de sus nuevas compras, bromeaba sobre lo duro que estaba trabajando, lanzaba palabras como hostel y green culture, como si fueran máscaras para ocultar su dependencia. Reconocí las zapatillas que llevaba en una de las fotos. Se las había comprado como regalo de cumpleaños. Recordé cómo me había mirado a los ojos y me había dicho: «Estas me motivarán para salir más». Pero estaba claro que no eran para entrevistas de trabajo. Eran para presumir. Sentí dos cosas a la vez. Primero, ira. No porque hubiera salido, sino porque había mentido con tanta facilidad. Porque yo le había dado algo por amor y él lo había gastado sin remordimientos. Y luego vino el segundo sentimiento. Pena. Porque me di cuenta de que no conocía a mi hijo como creía. Conocía la versión de él que traía a la mesa de mi cocina. El joven cansado e incomprendido que prometía que solo necesitaba una oportunidad más. Pero esta otra versión de él, la que vivía con confianza en Internet mientras vaciaba mis cuentas en la vida real, era un desconocido para mí. Quería enfrentarme a él inmediatamente. Esa noche, mis dedos se posaron sobre el pomo de su puerta, pero me detuve. Ya me había enfrentado a él antes y siempre acababa igual, a la defensiva, manipulándome emocionalmente. Entraba enfadada y salía sintiendo que había exagerado. Esta vez tenía que responder de otra manera, tenía que actuar en silencio, observar, reunir fuerzas, porque ahora entendía que no se trataba solo de pereza o inmadurez. Era un engaño. Y si seguía ignorándolo, perdería más que dinero, me perdería por completo. Esa noche, me acosté con un peso en el pecho, el tipo de peso que se siente cuando te das cuenta de que alguien a quien quieres profundamente está eligiendo la comodidad por encima del carácter, y que su vida secreta solo existe porque tú lo has hecho posible. Tenía que decidir si estaba dispuesta a seguir siendo la patrocinadora silenciosa de una vida con la que nunca había estado de acuerdo, o si estaba lista para trazar una línea que finalmente le obligaría a elegir entre la verdad y la ilusión. Después de ver su vida secreta expuesta en fotos filtradas y comentarios presuntuosos, supe que tenía que enfrentarme a lo que había estado evitando. No se trataba solo de las mentiras, las noches de fiesta o incluso la falta de respeto. Se trataba del dinero, el goteo lento y constante de retiradas y cargos que había intentado ignorar durante meses. Siempre había asumido que era manejable, que unos pocos cargos aquí y allá no podían ser tan graves. Pero nunca me había sentado a mirar de verdad. No todo de golpe. No hasta esa noche. Abrí mi aplicación bancaria mientras estaba sentada en el borde de la cama. Me temblaba un poco la mano y me dije a mí misma que solo era cansancio. Pero en el fondo ya sabía lo que iba a ver. A medida que se cargaba la página, los números comenzaron a revelar la verdad que mi hijo nunca me diría. Pequeñas compras cada pocos días.
viajes compartidos, comida para llevar, tiendas de ropa aleatorias de las que nunca había oído hablar. Algunos cargos se repetían casi a diario, $5 aquí, $12 allá, pero todo sumaba, línea tras línea de cosas que nunca había comprado para mí, cosas que no había aprobado, cosas que estaba financiando sin saberlo. Mientras desplazaba la pantalla, empecé a hacer cálculos mentales y luego pasé a anotarlos porque no podía seguir el ritmo. En solo 2 meses, habían desaparecido más de $700. 700. Eso era la mitad de mi alquiler. Eso era la comida de todo el mes. Era dinero por el que había trabajado y que confiaba en que se destinaría a mantener nuestra vida estable. Y ahí estaba. Se había esfumado, gastado en cosas que no importaban, cosas que ni siquiera recordaba haber comprado. Lo que me destrozó fue ver una compra de $90 en una tienda de zapatillas con fecha de solo 3 días después de que me llorara diciendo que necesitaba dinero para artículos de aseo. Ese día le había transferido $30, diciéndome a mí misma que era lo mínimo que podía hacer. Él me había dado las gracias y me había dicho que yo era la única que se preocupaba por él. Mientras tanto, se había gastado 3 veces esa cantidad en zapatillas. Me quedé allí sentada durante más de 1 hora, mirando fijamente. Quería gritar. Quería ir a su habitación, despertarlo y exigirle una explicación. Pero algo dentro de mí sabía que eso solo conduciría a otro ciclo de culpas y negaciones. Ya había vivido esa escena antes. Yo levantaría la voz y él la levantaría más. Yo enumeraría los hechos y él los tergiversaría para convertirlos en insultos. De alguna manera, al final, yo me sentiría culpable, otra vez. Así que no dije nada esa noche. Simplemente apagué la lámpara y me tumbé en la oscuridad, con el corazón latiendo con fuerza por la decepción. Ya no se trataba del dinero. Se trataba de la falta de respeto. La falta de consideración básica. Había hecho sacrificios para mantener nuestro hogar. Me había privado de ropa nueva, había saltado almuerzos en el trabajo y había hecho turnos extras solo para salir adelante. Y durante todo este tiempo, él había tratado mis sacrificios como una broma. A la mañana siguiente, me desperté con un solo pensamiento en la cabeza. Se acabó el fingir. Se acabó el disculpar. Se acabó el hacerle un hueco a alguien que trataba mi duro trabajo como un pozo sin fondo. No sabía cómo sería la próxima conversación, ni hasta dónde llegaría él. Pero sabía que no me iba a quedar de brazos cruzados mientras mi cuenta bancaria pagaba por una fantasía que él nunca se había ganado. Algo tenía que cambiar. Y tenía que empezar por mí. Porque si seguía permitiéndolo, era tan responsable como él. Y ya no podía permitirme llevar esa culpa. Ni emocionalmente, ni económicamente. Ya no. No me enfrenté a él al día siguiente de ver el extracto bancario. Necesitaba un momento para recomponerme. Un momento para decidir si quería tener otra discusión a gritos que acabara con yo pidiendo perdón por ser demasiado dura. Pero cuanto más esperaba, más pesado se sentía en mi pecho. Como si estuviera caminando con una verdad demasiado grande para llevarla, pero demasiado frágil para dejarla caer. Así que 2 días después, lo llamé al salón. Entró lentamente, arrastrando los pies, con los ojos pegados al teléfono. Le pedí que lo dejara. Puso los ojos en blanco, pero obedeció. Eso solo me dijo que la conversación no sería fácil. Abrí la aplicación del banco y le entregué el teléfono. ¿Reconoces esto?, le pregunté. Echó un vistazo a la pantalla y se encogió de hombros. Probablemente. ¿Por qué? Mantuve la voz tranquila, aunque me costó esfuerzo. Son más de $700 en 2 meses, todo de mi cuenta. Ese dinero era para pagar las facturas, la comida, la casa. Dijiste que necesitabas ayuda, no lujos. Me miró como si le hubiera atacado personalmente. ¿Por qué le das tanta importancia?, dijo. No es que lo haya robado, siempre me dejas usar la tarjeta. Esa frase me dolió profundamente, siempre le dejaba, como si el permiso borrara la responsabilidad,
como si mi generosidad justificara de alguna manera que se hubiera aprovechado tanto de ella. Tragué mi ira y dije, te ayudé porque creía que lo estabas intentando, pero no lo estás intentando, estás dejándote llevar, te escondes detrás de mi amabilidad y lo llamas apoyo. Entonces se levantó y empezó a dar vueltas como si necesitara escapar físicamente del peso de mis palabras. ¿Crees que no siento presión?, espetó. ¿Crees que es fácil despertarme cada día sin saber qué voy a hacer con mi vida? Dio tal giro a la conversación que casi olvidé de qué estábamos hablando. De repente, ya no se trataba del dinero. Se trataba de sus sentimientos. De su miedo al fracaso. De su ansiedad. Lo escuché, no porque estuviera de acuerdo, sino porque sabía que ese era su patrón. Cada vez que sacaba a relucir la verdad, él la enterraba bajo un torrente de emociones. Y durante años, me ahogué con él. Lo estoy intentando, mamá, dijo. Pero tú no entiendes cómo es. Todos esperan que yo tenga todo resuelto. Quizás si no me presionaras tanto, realmente progresaría. Me quedé en silencio. No porque estuviera de acuerdo, sino porque finalmente vi el juego tal como era. No estaba respondiendo por el dinero. No estaba asumiendo la responsabilidad. Estaba desviando la atención. Me estaba devolviendo el espejo. En ese momento, me di cuenta de que había terminado de negociar. Lo quería, pero ya no iba a cargar con su peso en nombre de la compasión. Le dije, no se trata de presión. Se trata de límites. Ya no eres un niño. No puedo seguir siendo tu salvavidas cada vez que metes la pata. No puedo seguir absorbiendo tus consecuencias. No respondió. Solo me miró como si lo hubiera traicionado. Y entonces, sin más, cogió su teléfono y se marchó. Me quedé en el salón, conteniendo la respiración. No le había gritado. No le había insultado. Simplemente le había dicho la verdad. Y, sin embargo, seguía sintiéndome como la villana. Ese es el poder de la culpa emocional. Te hace cuestionar tu cordura. Te hace sentir cruel por decir finalmente que no. Pero esta vez sabía que había hecho lo correcto. No lo estaba rechazando. Me negaba a que me utilizara. Y, en el fondo, esperaba que algún día él viera la diferencia. Después de que él saliera del salón aquel día, dando un portazo sin decir una palabra, me quedé allí de pie durante mucho tiempo. No lloraba. No estaba enfadada. Solo estaba cansada. Cansada de dar vueltas a las mismas conversaciones. Cansada de darle oportunidades a alguien que convertía cada enfrentamiento en un ataque emocional. Me senté en el borde del sofá y me di cuenta de que ya no podía seguir con esto sola. Necesitaba a alguien que me ayudara a hacerle entrar en razón. Alguien a quien él no pudiera descartar tan fácilmente como me había descartado a mí. Así que hice algunas llamadas discretas. Me puse en contacto con su tío y su primo mayor. Dos hombres a los que él admiraba cuando era más joven. No eran ajenos al trabajo duro y siempre habían querido verle prosperar. Les expliqué todo. El dinero. Las mentiras. La forma en que todas las conversaciones terminaban con él tergiversando la verdad y culpándome a mí por ser demasiado controladora. Su primo, David, dijo que también había notado el cambio. Que ya casi no respondía a los mensajes y parecía distante cada vez que se mencionaba la palabra responsabilidad en una conversación. Ambos acordaron venir el fin de semana siguiente. No se lo dijimos con antelación. Pensé que tal vez, si no tenía tiempo para preparar sus defensas, podríamos llegar a él por fin. Cuando llegaron, fui al grano. Nos sentamos todos en el salón y le pedí que se uniera a nosotros. Bajó lentamente, con aspecto confuso pero tranquilo. Por un segundo, sentí esperanza. Los saludó, se sentó y me miró con recelo. Respiré hondo y le dije: no estamos aquí para ponernos en tu contra. Estamos aquí porque nos preocupas. Y estamos preocupados. Esa palabra, preocupados, pareció molestarle más que nada.
Se burló y se recostó en la silla, con los brazos cruzados. Su tío comenzó con delicadeza, hablando de cómo él había estado una vez en una situación similar. De cómo la vida se sentía lenta y confusa después de la escuela. De cómo era tentador apoyarse en la comodidad y retrasar la toma de medidas reales. David intervino y le recordó los sueños de los que solía hablar. Aquellos que nos hicieron creer a todos que iba a construir algo grande. Me di cuenta de que intentaban llegar a su corazón, no a su ego, pero cuanto más hablaban, más veía cómo se le tensaba el rostro. Cuando finalmente dije, no puedes seguir viviendo así, hijo, necesitas un plan, fue cuando se rompió, se levantó con los ojos ardientes de resentimiento. Así que este era el plan, sentarme como a un niño pequeño y decirme que soy un fracasado, gritó. Intenté calmarlo. Nadie te ha llamado fracasado, le dije con voz temblorosa. Estamos intentando ayudarte porque te queremos. Nos miró a todos como si fuéramos desconocidos, luego dijo algo que nunca olvidaré. Solo me queréis cuando hago lo que vosotros queréis, si no, solo soy otra decepción que hay que arreglar. Se me encogió el corazón, quería decirle lo equivocado que estaba, que todas las noches sin dormir, todas las lágrimas en silencio, todas las concesiones silenciosas habían estado motivadas por el amor. Pero no esperó una respuesta, salió furioso de la casa, dio un portazo y nos dejó sentados en el silencio que había creado. David suspiró profundamente. Su tío negó con la cabeza. Hiciste lo correcto, dijo. Aunque no haya salido bien. Te ha escuchado. Solo que aún no sabe cómo afrontar la verdad. Asentí, pero sentía un vacío en el pecho. Me había costado mucho pedir ayuda. E incluso con apoyo, había terminado con él marchándose. Esa noche, tumbada en la cama, me preguntaba si lo había perdido para siempre. Pero algo me decía que esto solo era el principio. A veces, la verdad se rompe antes de construirse, y yo tenía que creer que algún día volvería, no por dinero, ni por conveniencia, sino dispuesto a escuchar cómo suena realmente el amor. Tras la fallida intervención, intenté volver a mi rutina habitual. Trabajar durante el día, cenas tranquilas a solas por la noche, y noches preguntándome si debería haber dicho las cosas de otra manera. Mi hijo estuvo fuera 2 días. Ni llamadas. Ni mensajes. Solo silencio. Ni siquiera sabía dónde había ido. Me repetía a mí misma que solo necesitaba tiempo para calmarse, para pensar. Pero cuando volvió a casa la tercera noche como si nada hubiera pasado, me di cuenta de que no había estado pensando en nada, simplemente estaba esperando a que se calmaran las aguas. Entró con una bolsa de comida y preguntó: ¿sigue funcionando el wifi? Ni una disculpa. No hizo referencia alguna a la última conversación. Actuó como si no nos hubiéramos sentado todos en el salón y le hubiéramos abierto nuestro corazón. No respondí a su pregunta. Me limité a observarlo mientras desempaquetaba la comida en la encimera de la cocina y sacaba el móvil. La sensación de que todo le era debido era tan palpable que apenas podía respirar. Algo dentro de mí se endureció. Había pasado semanas ahogándome en la culpa, en el miedo, en el dolor de querer que él me entendiera, pero en ese momento supe que algo tenía que cambiar, no en él, sino en mí. A la mañana siguiente, me pidió que le hiciera una pequeña transferencia. Dijo que necesitaba arreglar algo y que me lo devolvería al final de la semana. Mi corazón se aceleró mientras le escuchaba. Era un tono que había oído demasiadas veces. Tranquilo, ligeramente urgente, envuelto en la sinceridad justa para parecer verdadero. Pero ahora sabía que no era así. Había mirado mis extractos bancarios. Había visto sus publicaciones. Había llorado lo suficiente, y había llegado al límite. Lo miré a los ojos y le dije, no, solo una palabra, pero sonó como un trueno. Él echó la cabeza ligeramente hacia atrás, sorprendido. Se rió un poco, como si pensara que estaba bromeando. Vamos, mamá, no es tan grave, es solo una pequeña cantidad. Repetí. No levanté la voz. Mi rostro no cambió, me quedé quieta. Él parpadeó, tratando de encontrar una forma de sortear el límite que acababa de establecer. ¿De verdad vas a actuar como si fuera un extraño ahora? Después de todo, me quedé callada. Entonces se produjo el cambio. Su calma se convirtió en frustración.
Eres increíble, dijo. Te pido una cosa y actúas como si estuviera intentando arruinar tu vida. Creía que se suponía que eras mi madre. Respiré hondo y respondí. Soy tu madre. Por eso te digo que no. Porque esto no te está ayudando. Y me está destrozando. No supo qué hacer ante eso. Caminó por la habitación, murmuró algunas cosas y finalmente agarró su teléfono. Está bien, dijo, lo resolveré yo mismo. Y se fue, no enfadado. Esta vez no dio un portazo, solo se marchó en silencio, molesto, pero me pareció el momento más sincero que habíamos compartido en meses. Por una vez, no cedí, por una vez, tuvo que marcharse con las manos vacías. Ese día marcó algo que no podía describir con palabras. No estaba orgullosa, pero tampoco avergonzada. No me sentía poderosa, solo en paz. Había pasado años cediendo por miedo a que decir que no nos separara. Pero resultó que no decir que no había hecho más daño del que jamás hubiera imaginado. Ahora había decidido protegerme. Y tal vez, solo tal vez, ese límite se convertiría en el espejo que él necesitaba para verse a sí mismo por fin. Después de decir que no, y de que él se marchara de casa sin decir una palabra, me dije a mí misma que estaba preparada para el silencio. Me convencí de que podría soportar lo que viniera después. Me había mantenido firme, había hecho lo difícil y, por fin, había trazado la línea que debería haber trazado hacía mucho tiempo. Pero por mucho que intentara parecer fuerte, el silencio que siguió fue más pesado de lo que esperaba. Pasaron los días. No hubo llamadas. No hubo mensajes. Intenté no mirar el teléfono cada pocos minutos, pero siempre lo hacía. Incluso me decía a mí misma que no me importaba dónde estuviera, pero en el fondo sí me importaba. Seguía siendo mi hijo. Y el amor no desapareció solo porque finalmente le hubiera dicho que no. Fue al quinto día cuando llegó el mensaje. Estaba en el trabajo, sentada en la sala de descanso con una taza de té que no estaba bebiendo. El teléfono vibró y, cuando vi su nombre, mi corazón dio un vuelco. Por un instante, pensé que quizá estaba listo para hablar. Quizá el tiempo le había ayudado a reflexionar. Quizá iba a disculparse o, al menos, a intentarlo. Pero cuando abrí el mensaje, todo mi mundo se derrumbó. Me voy, no te molestes en buscarme. Eso era todo lo que decía, sin explicaciones, sin destino. Solo esas 7 palabras. Me quedé mirando la pantalla, tratando de encontrarle sentido. Me temblaba un poco la mano mientras volvía a leer el mensaje. Pensé en llamarlo inmediatamente, pero me detuve. ¿Qué le diría? ¿Le rogaría que volviera? ¿Le exigiría una explicación? ¿Contestaría siquiera la llamada? Mi mente daba vueltas, pero me quedé sentada, tratando de contener la ola de emoción que se alzaba en mi pecho. El resto del día fue una nebulosa. Hice las cosas por inercia, respondí preguntas que no recordaba que me hubieran hecho, y sonreí a gente que no veía. Cuando llegué a casa, me senté a la mesa de la cocina con el teléfono delante, como si mirándolo fijamente fuera a encontrar alguna explicación. Esa noche no cené. No dejaba de pensar en dónde podría haber ido. ¿Con quién podría estar? Si tendría dinero o un lugar donde dormir. Su silencio era más fuerte que cualquier discusión que hubiéramos tenido jamás. Llamé a su primo y luego a su tío para preguntarles si sabían algo de él. No sabían nada. Revisé sus redes sociales. No había novedades. Ni publicaciones. Solo las mismas fotos de hacía semanas. Estaba dividida entre la ira y la angustia. Una parte de mí quería gritar, ¿cómo te atreves a marcharte después de todo? Pero otra parte solo quería oír su voz, saber que estaba bien. Esa noche dormí con el teléfono junto a la almohada, esperando que sonara. No lo hizo.
A la mañana siguiente, me miré al espejo y me vi diferente. Había nuevas arrugas en mi rostro, cansancio en mis ojos. No se trataba solo de mi hijo, se trataba de los años que había pasado perdiendo pedacitos de mí misma tratando de mantener todo unido. Decir no, se suponía que me devolvería la paz, pero en cambio me dio silencio. Y en ese silencio, comencé a enfrentar una verdad que había estado evitando durante años. No podía amarlo hasta que estuviera listo. No podía llorar hasta que se convirtiera en un hombre. No podía rescatar a alguien que no estaba buscando ayuda. Todo lo que podía hacer era esperar. No con desesperación, sino con fuerza tranquila. Si volvía, tendría que ser porque él lo había decidido. No porque yo se lo hubiera puesto fácil. No porque yo lo hubiera salvado otra vez. Sino porque él, por fin, quería ser mejor. Y hasta entonces, tenía que aprender a seguir respirando sin que el peso de la culpa me hundiera. Las primeras noches después de su mensaje fueron las más duras. Apenas dormí. Me tumbaba y cerraba los ojos, pero mi mente no me dejaba descansar. Cada ruido fuera me hacía sentarme. Cada vibración de mi teléfono aceleraba mi corazón. No dejaba de repasar todo lo que había pasado. ¿Y si estaba en problemas? ¿Y si no tenía dónde quedarse? ¿Y si estaba en algún lugar inseguro, enfadado y solo? El silencio era más fuerte que cualquier discusión que hubiéramos tenido y lo invadía todo en la casa. Era como vivir con el fantasma de alguien que no había muerto, solo desaparecido. Intenté llamarlo una vez. Solo una vez. Sonó varias veces y saltó el buzón de voz. No dejé ningún mensaje. Pensé que si quería hablar, lo haría. Pero después de eso, no me atreví a volver a llamarlo. Miré su número más veces de las que puedo contar. Mi pulgar se cernía sobre el botón verde, pero seguía escuchando sus últimas palabras en mi cabeza. No te molestes en buscarme. Esa frase fue como un portazo en toda la cara. Había pasado años haciendo todo lo posible por mantener esa puerta abierta, pero ahora él mismo la había cerrado. Y yo tenía que respetarlo, aunque me destrozara. La casa parecía diferente sin él. Más tranquila. Aún así, me encontré cayendo en las viejas rutinas. Cocinaba demasiada comida y luego recordaba que no había nadie más para comerla. Echaba un vistazo a la puerta a la hora en que él solía bajar a tomar un aperitivo, olvidando por un segundo que se había ido. Pasaba por delante de su habitación y me detenía, pensando en llamar, pero luego me contenía y seguía caminando. El dolor tiene una extraña forma de hacerte olvidar lo que ya sabes. Empecé a preguntarme qué tipo de madre era realmente. ¿Era demasiado dura? Me había rendido demasiado pronto. Quizás debería haber esperado un poco más, haberle dado otra oportunidad, haber sido un poco más indulgente. Esos pensamientos me invadían por la noche, cuando todo estaba en silencio y no tenía a nadie que me distrajera. Pero por la mañana, cuando la luz se colaba por las cortinas y veía las facturas sin pagar o volvía a mirar mi cuenta, recordaba por qué había hecho lo que había hecho. No le estaba castigando, me estaba protegiendo a mí misma, por una vez. Una noche, recibí un mensaje de una amiga de la familia. Lo había visto en una parada de autobús en el centro, sentado solo. Dijo que parecía cansado. No parecía un vagabundo, pero tampoco parecía feliz. Dijo que casi lo había llamado, pero que parecía que no quería que lo viera. Le di las gracias y le dije que no se acercara a él. No quería perseguirlo ni obligarlo a volver a casa. Si iba a volver, tenía que ser porque estaba listo, no porque yo lo encontrara y lo trajera de vuelta. Esa noche, lloré en silencio sobre la almohada. No porque me arrepintiera de haber dicho que no, sino porque por fin entendía lo que significaba amar a alguien sin rescatarlo. Es una de las cosas más difíciles que he hecho nunca. Es como quedarse quieto mientras alguien a quien quieres camina hacia el precipicio, rezando para que se dé la vuelta por sí mismo. Cada día sin noticias era como una prueba de mi fortaleza. Pero me recordaba a mí misma que él era adulto. Había tomado una decisión. Y yo había tomado la mía.
No volvería a perseguirlo. Pero siempre dejaría la luz del porche encendida, por si acaso decidía volver a casa. Había pasado una semana desde el mensaje. 7 días de silencio. 7 mañanas despertándome preguntándome si estaría bien. 7 noches durmiendo junto a un teléfono que nunca sonó. Intenté seguir con mi vida. Fui a trabajar, hice recados, incluso forcé una sonrisa cuando los vecinos me preguntaban por él. Pero por dentro, había un dolor silencioso que se negaba a desaparecer. No le conté a nadie lo que había escrito. Simplemente dije que estaba aclarando las cosas. Era más fácil que explicar la verdad. Que mi hijo se había marchado no por necesidad, sino por orgullo. Fue un domingo por la tarde cuando el silencio finalmente se rompió. Estaba doblando la ropa cuando mi teléfono vibró con un mensaje de una de sus antiguas amigas del instituto. Nunca fuimos muy cercanas, pero la había visto unas cuantas veces cuando eran más jóvenes. Me escribió: Hola, espero no estar pasando de la raya, pero pensé que quizá te gustaría saber que lo vi en Lagos. Anoche estaba en una fiesta en una azotea, parecía estar bien. No sé qué pasa entre vosotros, pero quería decírtelo por si acaso estabas preocupada. Al principio, me quedé mirando el mensaje, una fiesta en una azotea, mientras yo no podía dormir, preguntándome si estaría bien, si habría comido o si estaría solo. Él había salido a divertirse como si nada hubiera pasado. Se me entumecieron las manos. Volví a leer el mensaje, pensando que quizá lo había entendido mal. Quizá era una foto antigua. Quizás había visto a alguien que se parecía a él, pero entonces me envió una captura de pantalla. Era una foto de la historia de alguien, y allí estaba él, de pie al fondo, con una copa en la mano, riendo. Al principio ni siquiera sentí ira, solo incredulidad. Había estado dando vueltas por la casa, contando los minutos entre comidas, conteniendo la respiración cada vez que sonaba el teléfono, y todo ese tiempo él estaba en otra ciudad, viviendo como si nada hubiera cambiado. Intenté sentir alivio por saber que estaba a salvo, pero estaba enterrado bajo una gruesa capa de resentimiento. Estar a salvo no era lo mismo que ser sincero. Estar a salvo no borraba la mentira que me había dicho. Dijo que se marchaba, dijo que no lo buscara, pero nunca dijo que iba a disfrutar de la vida fingiendo estar perdido. Llamé a su tío más tarde esa noche. Le conté lo que había descubierto. Él soltó un largo suspiro y dijo: Lo presentaba. Los chicos como él no se escapan al bosque. Huyen hacia la comodidad. Lo suficientemente lejos como para no tener que enfrentarse a la verdad. Eso me impactó mucho. Porque tenía razón. Mi hijo no había huido de mí. Había huido de la versión de sí mismo a la que no quería enfrentarse. El que no tenía trabajo. Ni planes. Ni responsabilidades. Quería espacio, no para crecer, sino para escapar del espejo que yo le había puesto delante. No le envié ningún mensaje a mi hijo esa noche. No le pregunté por la foto ni le confronté por la mentira. Me senté en el sofá y me quedé mirando la pared, permitiéndome por fin sentir todo lo que había estado reprimiendo. La tristeza. La traición. Esa extraña mezcla de amor y decepción que solo una madre puede entender. Había pasado mucho tiempo culpándome a mí misma, preguntándome si había sido demasiado dura. Pero ver esa foto me dejó algo claro. Él no estaba sufriendo. Estaba evitando. Y darme cuenta de eso me liberó, no del amor que sentía por él, eso nunca desaparecería, pero sí del peso de la culpa que había estado cargando. Yo no lo había echado. Él había elegido marcharse, yo no había hecho las cosas imposibles, solo había dejado de ponérselas demasiado fáciles, y ahora le tocaba a él decidir cuándo y si estaba listo para volver, no solo a casa, sino a sus responsabilidades. Mientras apagaba las luces esa noche, recé en voz baja. No para que me llamara. No para que me pidiera perdón. Solo para que, cuando terminara la fiesta, cuando la música se apagara y la multitud se dispersara, tuviera el valor de enfrentarse a sí mismo, y tal vez, si lo hacía, comprendería por fin qué es realmente el amor. No es comodidad, no es silencio, es la verdad, incluso cuando duele,
Después de descubrir que estaba de fiesta en Lagos mientras yo no podía dormir, algo dentro de mí cambió, no de forma ruidosa, silenciosamente, como un interruptor que finalmente se había accionado después de haber sido pulsado demasiadas veces. Dejé de mirar el teléfono cada hora. Dejé de esperar mensajes que nunca iban a llegar. Iba al trabajo y volvía a casa sin pasar por su habitación para detenerme y preguntarme cuándo volvería. Tenía que seguir adelante, no por rencor, sino por supervivencia. Pero lo que no esperaba era que las preguntas empezaran a llegar de personas que nunca pensé que me juzgarían, mis propios amigos. Todo empezó durante una conversación informal después de la iglesia. Una de las mujeres que conocía desde hacía años me llevó aparte y me preguntó con delicadeza: ¿Cómo está tu hijo? ¿Ha encontrado algo? Dudé, sin saber hasta qué punto quería ser sincera. Respondí con cautela. Está aclarando las cosas, nos estamos dando espacio. Ella me miró. Era una mirada que expresaba en parte simpatía y en parte una sutil desaprobación. Asintió con la cabeza y dijo: Es difícil de entender. Siempre has sido una madre muy comprensiva. Sonreí y cambié de tema, pero sus palabras se quedaron grabadas en mi mente. Más tarde, esa misma semana, otra amiga se pasó por mi casa. Estábamos tomando el té cuando dijo algo que me hizo sentarme derecha. Siempre he admirado lo mucho que has hecho por tu hijo, pero ¿crees que quizá deberías haberle exigido más cuando era más joven? No había malicia en su voz, pero me dolió. Quería defenderme, quería gritarle todas las cosas que había hecho a puerta cerrada. Sobre las oraciones nocturnas, las horas extras, las vacaciones perdidas para poder comprarle cosas que yo nunca tuve de pequeña. Pero no dije nada de eso. Solo asentí y dije: quizá. Y siguió pasando, pequeños comentarios aquí y allá, preguntas que parecían pequeños cortes. Seguro que no estás siendo demasiado dura con él. ¿No crees que le has consentido demasiado? ¿Has hablado con un terapeuta sobre esto? Entendía que la gente tenía buenas intenciones. De verdad. Pero ninguno de ellos estaba en mi casa cuando yo trabajaba horas extras solo para pagar la comida y sus suscripciones online. Ninguno de ellos estaba sentado a mi lado la noche en que él dijo que se marchaba y me pidió que no lo buscara. Ninguno de ellos veía cómo se vaciaba su cuenta bancaria mientras su hijo adulto pedía comida que no cocinaba y vestía ropa que no se había ganado. El juicio me pesaba más porque venía de personas que antes me admiraban. Me habían visto criarlo después de que su padre se marchara. Me habían visto mantener la casa sola, sin pedir ayuda nunca. Y ahora, en lugar de apoyarme, sentía que estaban destrozando las pocas piezas de mí misma en las que aún creía. Empecé a preguntarme si le había fallado. Si quizá había sido demasiado indulgente. Si le había destrozado por quererle demasiado. Pero entonces recordé algo que había leído una vez. Que el amor sin verdad se convierte en una trampa. Y la verdad sin amor se convierte en un arma. Había intentado amarlo sin establecer límites firmes, y ahora que por fin estaba haciendo ambas cosas, la gente que me rodeaba no sabía qué pensar. Para ellos, yo había cambiado. Para mí, simplemente había dejado de fingir. Lo más difícil no era el silencio de mi hijo. Era el lento desmoronamiento de la imagen que la gente tenía de mí. El cambio en su tono. La vacilación en sus elogios. La forma silenciosa en que ahora hablaban de él, como si fuera un caso por resolver, no un joven que había tomado decisiones. Pero aprendí a dejar de defenderme. Hice lo que creía correcto con las herramientas que tenía en ese momento. Y si cometí errores, fueron por amor, no por negligencia. Así que seguí adelante. Dejé de compartir demasiado. Sonreía cuando la gente me preguntaba por él, pero ya no daba largas explicaciones. Ya no era necesario. Porque, en el fondo, yo lo sabía. No lo había echado de casa. Le había dado la oportunidad de crecer. Y, independientemente de si el mundo lo entendía o no, yo estaba aprendiendo a defender esa verdad sin pedir perdón. Después de semanas reprimiendo mis sentimientos, finalmente decidí reservar una sesión de terapia.
Nunca pensé que haría algo así. Solía decirme a mí misma que era lo suficientemente fuerte como para manejar las cosas por mi cuenta. Había pasado por cosas peores. Había criado a un hijo sola, tenía 2 trabajos, pagaba las facturas cuando no me quedaba nada en la cuenta y aún así me presentaba cada mañana con la ropa planchada y una sonrisa forzada. Pero esto era diferente. El silencio, la vergüenza, el peso de ser culpada por personas que nunca habían estado en mi lugar era demasiado. No dormía. No comía bien. Ya ni siquiera podía disfrutar de los pequeños momentos sin sentir un dolor en el pecho. Así que concerté la cita en silencio, sin decírselo a nadie. Sabía que necesitaba ayuda para ordenar todo lo que había enterrado. La sala de espera estaba en silencio. Había unas pocas personas sentadas frente a mí, evitando mi mirada. Estaba nerviosa, casi avergonzada. Tenía ganas de salir, pero algo me retenía en mi asiento. Cuando la terapeuta finalmente me llamó, la seguí al consultorio y me senté frente a ella. Me pidió que le contara qué me había llevado allí. Durante los primeros minutos, me limité a mirar al suelo. Quería parecer serena. Quería ser fuerte. Pero lo único que pude hacer fue susurrar. Creo que he perdido a mi hijo. Le conté todo, las tarjetas, el dinero, las fiestas, las mentiras. Le hablé de la culpa que sentía cada vez que decía que no, de cómo cuestionaba cada decisión, de cómo había pasado de ser la heroína a la enemiga a los ojos de mi hijo. Y entonces, sin previo aviso, las lágrimas brotaron. No eran sollozos fuertes, solo lágrimas silenciosas y constantes que caían sobre mi regazo. No había llorado así en años. Me entregó un pañuelo y no dijo nada, lo que de alguna manera me ayudó a continuar. Le hablé de las personas que ahora me miraban de otra manera, de los comentarios de mis amigos que me dejaban marcas invisibles, de cómo había empezado a cuestionar mis propios instintos. Le conté que me quedaba despierta por las noches preguntándome si mi hijo estaría comiendo, si tendría frío, si me echaba de menos aunque fuera un poco. Le confesé que a veces revisaba sus redes sociales solo para ver si seguía vivo. Ella me escuchó sin interrumpirme. Cuando por fin dejé de hablar, se quedó en silencio durante unos segundos antes de decir, «Estás llorando la pérdida de alguien que todavía está vivo». Esa frase me golpeó como una ola. Tenía razón, estaba llorando la pérdida del niño que conocía, el que corría hacia mí cuando tenía un mal día, el que decía «Gracias, mamá», después de cada comida, el que se reía de mis chistes tontos y se apoyaba en mí durante las tormentas. Ese niño ya no estaba, en su lugar había alguien a quien apenas reconocía, alguien que veía mi amor como algo dado, no como un regalo, alguien que se marchó sin mirar atrás. La terapia no lo arregló todo en una sola sesión. Pero me dio espacio para sentir lo que no me había permitido sentir en casa. Ira. Dolor. Decepción. Incluso resentimiento. Salí de la sesión sintiéndome más ligera, aunque nada había cambiado en mi situación. Esa noche, me senté en el borde de la cama y miré una foto de él el día de su graduación. Tenía el brazo alrededor de mí, sonriendo ampliamente, lleno de esperanza. Tracé su rostro con el dedo y susurré, «Todavía te quiero. Pero también me quiero a mí misma». Eso fue lo más difícil de admitir. Que necesitaba empezar a quererme de nuevo. No solo la versión de mí que sirve y se sacrifica, sino la versión de mí que merece paz. Que merece descansar. Que merece decir no, sin sentir que el mundo se va a derrumbar. Puede que mi hijo nunca entienda el dolor que me causó. Puede que nunca vuelva. Pero yo seguía aquí. Y estaba aprendiendo a curarme sin esperar a que él se diera cuenta. A veces todavía se me escapan las lágrimas, especialmente en los momentos de silencio. Pero ya no las siento como una debilidad. Las siento como una liberación. Como la verdad que por fin se dice en un lenguaje que el alma entiende. A veces sigo mirando el teléfono, sigo preguntándome si llamará. Pero ahora no contengo la respiración. Dejo que el aire salga y dejo que el silencio sea lo que es. No un castigo. No un rechazo.
solo espacio. El espacio que necesitaba para volver a encontrarme a mí misma. Después de esa primera sesión de terapia, algo cambió en mí. Empecé a ver mi vida no a través del prisma de lo que había perdido, sino a través del prisma de lo que aún tenía. Todavía tenía mi salud. Todavía tenía mi trabajo. Todavía tenía un techo sobre mi cabeza. Y quizás lo más importante, todavía tenía tiempo para reconstruir. Reconstruir mi paz. Reconstruir mis límites. Y reconstruir la parte de mí que más había descuidado. Mis finanzas. Durante años, había gestionado mi dinero basándome en las emociones, no en una estructura. Cada vez que mi hijo me pedía algo, yo cedía. Movía dinero, retrasaba pagos, pedía prestado si era necesario, solo para satisfacer sus necesidades, y nunca lo consideraba un sacrificio, era simplemente lo que creía que debían hacer las madres. Pero ahora que él ya no estaba y yo había dejado de permitir que mi corazón se impusiera a mi sentido común, tenía que afrontar lo que había quedado atrás. Y no era nada bonito. El primer paso fue sentarme con mis extractos bancarios, no para llorar sobre ellos esta vez, sino para afrontarlos de frente. Resalté todos los gastos recurrentes. Algunos eran obvios. Mis facturas de servicios públicos. Mi factura de teléfono. Las compras en el supermercado. Pero luego había otros. Servicios de suscripción que no recordaba haber contratado. Renovaciones automáticas que él había configurado a mi nombre. Gastos de aplicaciones de comida a domicilio, plataformas de juegos y otros sitios web que nunca había visitado. Algunos llevaban casi un año cobrándose mensualmente. Los había dejado pasar porque eran cantidades pequeñas. $5 aquí, $10 allá. Pero juntos, sumaban mucho. Mes tras mes, esa sangría silenciosa me había dejado luchando por mantenerme a flote. Cancelé todo lo que no era estrictamente necesario para mis necesidades diarias. Llamé al banco y solicité una nueva tarjeta con controles de gasto más estrictos. Descargué una aplicación para controlar el presupuesto y, por primera vez en años, anoté todos y cada uno de los gastos, por pequeños que fueran. Verlo todo ahí me hizo sentir avergonzada y empoderada a partes iguales. Avergonzada por haber dejado que las cosas llegaran a ese punto, empoderada porque, por una vez, ya no estaba fingiendo, estaba tomando el control. No se trataba solo de recortar gastos, se trataba de cambiar mi forma de pensar sobre el dinero. Dejé de llamarlo nuestro dinero cuando hablaba con la gente. Empecé a decir mis ingresos, mi alquiler, mis ahorros, porque era mío, yo lo había ganado. Me levantaba cada mañana para ganarlo, y tenía que empezar a tratarlo con el respeto que se merecía. Incluso abrí una cuenta de ahorros separada sin tarjeta vinculada. Solo un lugar tranquilo donde guardar pequeñas cantidades cada mes y verlas crecer sin poder tocarlas fácilmente. Cada pequeña victoria importaba. La primera semana que me mantuve dentro del presupuesto, me sentí orgullosa. La primera vez que dije no a algo que no podía permitirme sin sentirme culpable, me sentí libre. La primera vez que pagué una factura antes de tiempo en lugar de tener que apañármelas en el último momento, volví a sentirme capaz. No fue nada dramático, no hubo grandes celebraciones, solo pequeños momentos de victoria que poco a poco fueron reconstruyendo mi confianza. También empecé a fijarme objetivos. Al principio, no eran grandes. Solo manejables. Ahorrar $50 este mes. Planificar las comidas de la semana. Llevar un control de los gastos cada 3 días. A medida que iba tachando cada objetivo, añadía uno nuevo. Y aunque la vida seguía siendo dura, ya no me hundía. Estaba aprendiendo a nadar. Había días en los que sentía la tentación de volver a caer en los viejos hábitos. Como cuando me enteré de que había pedido dinero prestado a un amigo y sentí la necesidad de enviarle algo, por si acaso. Pero me detuve. Me recordé a mí misma que ayudarle a crecer significaba permitirle sentir las consecuencias de sus propias decisiones. No estaba siendo cruel, estaba siendo responsable con mi corazón, mi tiempo y, ahora, mi dinero.
No fue fácil, todavía no lo es. Pero cada dólar que ahora decido proteger se siente como un límite que por fin respeto. Y con cada semana que pasa, me siento un poco más ligera. Un poco más fuerte. Un poco más como la mujer que era antes de dejar que el amor nublara mi sentido de la identidad. Reconstruirse no es glamuroso. Es lento y, a veces, doloroso. Pero es real. Y, por primera vez en mucho tiempo, mi vida empieza a parecer mía de nuevo. Era un miércoles por la tarde cuando apareció. Acababa de llegar a casa del trabajo y estaba a punto de empezar a preparar la cena. El aire de la casa era tranquilo, en una paz que había empezado a apreciar de nuevo. Estaba cortando verduras en la encimera de la cocina cuando oí llamar a la puerta. No era el tipo de golpe que da un repartidor. Este era vacilante, suave, casi familiar. Me limpié las manos, caminé hacia la puerta y, cuando la abrí, allí estaba mi hijo. Parecía más delgado de lo que recordaba. No enfermo, solo cansado. Como si la vida le hubiera dado algunos golpes. Llevaba la ropa arrugada y una pequeña mochila colgada al hombro. No me miró a los ojos de inmediato, solo se quedó mirando al suelo. Me quedé allí un momento, sin saber qué sentir. Habían pasado semanas. Semanas de silencio. Semanas de preguntas sin respuesta. Semanas preguntándome si había presionado demasiado o no lo suficiente. Había imaginado este momento tantas veces, pero ahora que estaba sucediendo, no sabía qué decir. Finalmente, levantó la vista y dijo, ¿puedo pasar? Su voz era tranquila, no estaba enfadado, no era arrogante, solo parecía cansado. Asentí con la cabeza y me hice a un lado. Entró lentamente, como si no estuviera seguro de si ese era su lugar. Cerré la puerta detrás de él y me apoyé en el marco. La casa volvió a quedar en silencio, pero esta vez era un silencio pesado. No era incómodo, solo estaba lleno de todo lo que no se había dicho. Se sentó en el borde del sofá, con la mochila en el regazo. Yo me quedé de pie. Me sentía más segura así. Miró alrededor de la habitación, como si comprobara si algo había cambiado. Lo observé atentamente, buscando señales. ¿Había venido a disculparse? Había venido porque no tenía otro sitio a donde ir. Había venido porque por fin lo había entendido o simplemente porque se había quedado sin opciones. Se aclaró la garganta. He estado viviendo con un amigo. Pero no está funcionando. Necesito un lugar donde quedarme. Ahí estaba. Sin disculpas. Sin explicaciones. Solo una petición. Se me encogió el corazón. Una parte de mí quería abrirle los brazos, abrazarlo, darle de comer, dejarlo dormir y ducharse y sentirse seguro de nuevo. Pero otra parte de mí, la parte que había reconstruido una frágil paz en su ausencia, dudaba. Caminé hacia la silla frente a él y me senté. Lo miré a los ojos y le dije, ¿por qué ahora? Él se encogió de hombros. Pensé que podría resolver las cosas por mi cuenta. Pensé que tenía un plan. Pero no era así. Asentí lentamente. Te pedí que no me mintieras, le dije. Y te fuiste sin decir nada, solo para aparecer cuando las cosas no funcionaron. Volvió a bajar la mirada, sin decir nada. Y en ese momento me di cuenta de que no lo sentía. Estaba luchando, estaba agotado, pero no había venido para arreglar las cosas, había venido en busca de consuelo. Respiré hondo. Puedes entrar y cenar, le dije. Puedes descansar. Date una ducha. Pero si te quedas aquí, tenemos que hablar de lo que eso significa. Necesitas un plan. Uno de verdad. No excusas. No esconderse. Un trabajo. Una contribución. Esfuerzo. No voy a seguir manteniéndote. Te apoyaré, pero no te mantendré. No reaccionó de inmediato, se quedó allí sentado, en silencio, luego asintió con la cabeza, apenas, no sabía si era porque estaba de acuerdo o simplemente agotado. En cualquier caso, me levanté y volví a la cocina. Terminé de preparar la cena en silencio. Él me siguió unos minutos más tarde y se sentó a la mesa.
No hablamos mucho, pero comimos juntos. Esa noche, le di sábanas limpias y una toalla. No hice un drama. No lo molesté. Lo dejé estar. Cuando me fui a la cama, recé en silencio. No es que pensara que él fuera a cambiar de la noche a la mañana, ni que todo fuera a volver a la normalidad. Pero esta vez, tal vez el silencio entre nosotros podría convertirse en algo diferente. Algo sincero. Algo nuevo. Y si no era así, estaba dispuesta a proteger mi paz de cualquier manera. Porque por fin había aprendido que el amor no consiste solo en acoger a alguien cuando vuelve. Se trata de decidir quién eres cuando regresa. La primera noche que volvió, no dormí mucho. No dejaba de dar vueltas en la cama, escuchando cualquier ruido en la casa. En un momento dado, incluso me levanté para comprobar que la cocina estaba apagada y las puertas cerradas, aunque ya lo había hecho antes. No le tenía miedo de volver a caer en el mismo patrón. El patrón en el que me ablandaba demasiado rápido. En el que mi amor ahogaba mi razón. En el que daba más de lo que debía porque me parecía demasiado cruel negarlo. Por la mañana, entré en la cocina y lo vi sentado a la mesa con una taza de té. Lo había preparado él mismo. Eso era nuevo. Normalmente, esperaba a que yo hiciera esas pequeñas cosas. Levantó la vista y dijo: «Buenos días», y yo asentí con la cabeza. Intercambiamos algunas palabras sobre el tiempo, el suministro eléctrico, nada importante. No me pidió dinero. No mencionó su situación. Me sorprendió. Esperaba la típica preparación para una petición. Pero se quedó callado. Una parte de mí lo observaba atentamente, buscando señales de que seguía siendo el mismo. Pero otra parte de mí esperaba, profundamente, que algo hubiera cambiado en él. Que quizá estar fuera del mundo le hubiera dado una nueva perspectiva. Fregué los platos después del desayuno mientras él volvía a la habitación. La cama estaba bien hecha. Sus zapatos estaban colocados en una esquina. De nuevo, un comportamiento nuevo. Me dije a mí misma que no debía darle demasiada importancia. Los pequeños cambios no significan una transformación profunda. Aún así, mi corazón quería darle una oportunidad. Durante los 2 días siguientes, se quedó casi todo el tiempo en su habitación. Salía para comer, ayudó a fregar los platos una vez y sacó la basura sin que se lo pidiera. Cada acción hacía que mi corazón se ablandara un poco más. Me sorprendí a mí misma haciendo lo que siempre hago cuando tengo esperanzas. Esperando que este fuera su punto de inflexión. Esperando no tener que sacar el tema de las expectativas porque él lo haría primero. Pero al tercer día, noté algo familiar. Empezó a levantarse más tarde, la energía de su regreso se desvaneció, volvió a caer en sus viejos hábitos. Auriculares puestos, puerta cerrada, sin buscar trabajo, sin mencionar qué iba a hacer a continuación. Una tarde me quedé delante de su puerta y estuve a punto de llamar. Quería preguntarle si había hecho algo con las solicitudes que había mencionado. Quería darle un empujoncito. Pero entonces recordé cuántas veces lo había hecho antes. Cuántas veces había iniciado conversaciones difíciles. Cuántas veces había hecho planes para él que nunca cumplía. Me alejé. Esa noche, mientras doblaba la ropa, miré una de sus camisas y sentí que se me llenaban los ojos de lágrimas. Lo quería. Eso nunca había estado en duda. Pero el amor me había costado tanta paz a lo largo de los años. Había dado tanto en nombre del amor que apenas reconocía mis propios límites. Y ahora que había vuelto, mi corazón quería olvidarlo todo y volver a ser solo su madre. Pero ser su madre ya no podía significar ser su red de seguridad cada vez que se caía. Así que me recordé la promesa silenciosa que me hice en terapia. Podía quererlo y seguir diciendo que no. Podía apoyarlo y seguir estableciendo límites. Podía dejarlo quedarse en casa y seguir exigiéndole que madurara. Los días siguientes pondrían eso a prueba. Lo sabía.
Pero, por ahora, estaba aprendiendo a convivir con la tensión. La tensión entre el amor y la disciplina. Entre la compasión y las consecuencias. Y aunque mi corazón quería dejarlo entrar de nuevo, sabía que esta vez tenía que abrir la puerta poco a poco y no sin condiciones. Al final de la semana, el patrón se había vuelto demasiado familiar. Ya no se levantaba temprano. Había dejado de ayudar con las pequeñas cosas. Pasaba la mayor parte del día en su habitación, con el teléfono, viendo vídeos, riéndose de cosas que yo no podía ver ni entender. Intenté convencerme de que tal vez solo estaba adaptándose, que tal vez necesitaba más tiempo para asentarse antes de asumir responsabilidades. Pero cuanto más lo observaba, más veía que volvían los mismos hábitos. La misma comodidad se apoderaba de él, y sabía que si esperaba demasiado para hablar, perdería la fuerza para decir lo que tenía que decir. Un sábado por la mañana, llamé a su puerta. Era media mañana. No había salido a desayunar. Esperé a que abriera, con los ojos aún pesados por el sueño, y se apoyó en el marco como si el día ya lo hubiera agotado. Me miró sin decir nada. Le dije en voz baja. ¿Podemos hablar? Nos sentamos en el salón, uno frente al otro, igual que la última vez que me enfrenté a él antes de que se marchara. Solo que esta vez no estaba enfadada. Estaba cansada, pero lúcida. Lo miré y le dije. Llevas aquí casi una semana. Te he dado espacio. He cocinado, limpiado, me he quedado callada, pero ahora tengo que decirte la verdad, no solo como tu madre, sino como una mujer que merece paz en su propia casa. Se movió en su asiento, sin mirarme a los ojos. Continué. Esta casa no es un hotel. No es un lugar para descansar mientras evitas la vida. Siempre te querré y nunca te echaré sin ningún sitio a donde ir, pero tampoco voy a fingir que no veo lo que está pasando. Estás volviendo a caer en el mismo patrón, y yo ya no puedo vivir así. Levantó la vista, con el ceño ligeramente fruncido, pero sin decir nada. Le di tiempo para que lo asimilara y continué. Si te vas a quedar aquí, necesitas un plan, un trabajo, un presupuesto, contribuir, aunque sea con poco. Tienes que despertar y actuar como alguien que quiere más de la vida. No necesito la perfección, solo necesito ver esfuerzo. Hice una pausa. Él seguía sin hablar. Creo que esperaba que le gritara o llorara, pero no hice nada de eso. Ya había hecho todo eso antes. Ahora solo necesitaba claridad. Me levanté y dije, no voy a rogarte que madures. Eso depende de ti. Pero la puerta de esta casa no permanecerá abierta para alguien que se niega a seguir adelante. Eres bienvenido aquí, pero solo si estás dispuesto a ser responsable. Por fin dijo algo. ¿Qué? ¿Me estás dando un ultimátum? Su tono era defensivo, pero no tan agudo como antes. Lo miré y le dije. No. Te estoy dando una opción. Puedes elegir crecer y yo te apoyaré en todo lo que pueda, o puedes elegir seguir evitando la vida real y esta puerta ya no será tuya. No respondió. Se quedó allí sentado, mirando la pared detrás de mí. Lo dejé allí y volví a la cocina. Me temblaban un poco las manos al coger la tetera. No porque me arrepintiera de nada de lo que había dicho, sino porque me dolía haberlo dicho en voz alta. Me dolía arriesgarme a que me malinterpretara de nuevo. Pero me recordé a mí misma que el amor sin responsabilidad se convierte en una trampa. Yo había abierto la puerta. Pero esta vez, él tendría que atravesarla de la manera correcta. O no atravesarla en absoluto. El silencio entre nosotros se prolongó durante el resto del día. Él se quedó en su habitación y yo en la mía. No llamé a la puerta, no miré por la rendija, no le pregunté si quería comer. Necesitaba que asimilara el peso de lo que le había dicho. No por castigo, sino porque, por una vez, había dejado la responsabilidad en sus manos. Era de noche cuando oí que se abría su puerta. Entró en la cocina, donde yo estaba lavando los platos, y se quedó allí un momento, como si buscara las palabras adecuadas. «Sabes», comenzó, con la voz un poco temblorosa, «no he vuelto aquí para que me juzguen». Seguí lavando. «Nadie te juzga», le dije, «pero tampoco te voy a mentir». Soltó una breve risa. «Es solo que siento que siempre soy yo el que falla a tus ojos.
como si nada de lo que hago fuera lo suficientemente bueno. Haces que parezca que soy una carga. Cerré el grifo y lo miré. No eres una carga, eres mi hijo, pero has tomado decisiones que nos han afectado a los dos y no quieres hablar de ellas. Solo quieres que te entiendan sin que te hagan preguntas. Él apartó la mirada y apretó la mandíbula. No entiendes lo que se siente al fracasar constantemente. Sentir que todos a tu alrededor avanzan y tú te quedas estancado. Cada vez que me miras, veo la decepción en tu rostro, la veo incluso antes de que hables. No respondí de inmediato. Cogí una toalla y me sequé las manos lentamente, luego me acerqué a la mesa y me senté. Quizá yo te he mirado así, dije con suavidad. Quizá he dejado que mi decepción se acercara demasiado a mi amor, pero también he luchado por ti, te he cubierto, me he sacrificado por ti, estoy cansada. Eso no significa que haya dejado de quererte, significa que necesito que tú me quieras de una forma que importe. Se sentó frente a mí, todavía tenso. Nunca te pedí todo eso, murmuró. Y esa fue la frase que rompió algo dentro de mí. Lo miré a los ojos y le dije, exactamente, nunca me lo pediste, solo lo esperabas. Ese es el problema. Por un momento, pareció que iba a discutir, pero entonces algo cambió. Bajó la cabeza y suspiró. No sé cómo arreglarlo, ni siquiera sé por dónde empezar. Su voz era ahora tranquila, menos defensiva. No volví porque tuviera un plan, volví porque no sabía qué más hacer. Ahí estaba, la verdad, cruda y sin adornos, y parecía real. Me recosté en la silla y dejé que lo asimilara. Es un comienzo, dije en voz baja. Pero no puedes quedarte aquí esperando a que la vida pase, tienes que decidir, ¿quieres algo mejor, o solo quieres lo que ya conoces? No tenía una respuesta, no en ese momento. Pero, por primera vez en mucho tiempo, el muro entre nosotros parecía un poco más bajo. No se marchó enfadado. Yo no lloré. Nos quedamos allí sentados en silencio, respirando para aliviar la tensión. Sabía que nada estaba solucionado, pero algo se había roto de una forma positiva. Y a veces, eso es todo lo que se puede pedir, un momento de honestidad que conduzca a algo diferente, quizás incluso a algo nuevo. No se marchó esa noche. Después de aquella conversación, ambos nos fuimos a nuestras habitaciones, en silencio, pero menos tensos que antes. Me senté en la cama pensando en el momento en la mesa. Cómo parecía un niño otra vez, inseguro, cansado y buscando un camino a seguir sin saber cómo pedirlo. No hubo gritos. No hubo culpas. Solo dos personas sentadas con el mismo dolor, viéndose por fin a través de él. Por primera vez en mucho tiempo, sentí una pequeña chispa de esperanza. No porque todo fuera mejor de repente, sino porque él había dicho la verdad. Y eso era un comienzo. A la mañana siguiente, cuando entré en la cocina, ya estaba despierto. Había hervido agua para el té, e incluso había preparado pan y huevos. No dijo mucho, pero se sentó conmigo y comimos en silencio. Ese tipo de silencio ya no me asustaba. Me parecía pacífico. Dijo que estaba pensando en irse a casa de un amigo unos días, solo para aclarar sus ideas. Asentí con la cabeza. No le hice preguntas. No le ofrecí dinero. No intenté convencerlo de que se quedara. Solo dije, está bien. Más tarde, esa misma tarde, hizo su pequeña maleta y se dirigió a la puerta. Yo estaba sentada en el salón doblando la ropa limpia. Se quedó allí de pie un momento, dudando. Gracias por dejarme quedarme, dijo. Sé que no te lo he puesto fácil. Levanté la vista y le esbocé una pequeña sonrisa. Solo quiero que resuelvas tus cosas, le dije. Y quiero que estés bien, pero es hora de que tú también lo quieras para ti. Él asintió con la cabeza, parecía que quería decir algo más, pero no dijo nada. En lugar de eso, salió y lo vi alejarse por el camino. Esta vez no dio un portazo, no se marchó enfadado, no desapareció en mitad de la noche, se alejó lentamente, en silencio, y ese silencio decía más que cualquier adiós. Cerré la puerta y me apoyé contra ella. No lloré, no me entró el pánico, no me pregunté si debería haber dicho algo más. Simplemente me quedé allí de pie y dejé que la quietud volviera a instalarse. Ahora era diferente, se había marchado por su propia voluntad y yo lo había dejado marchar sin miedo. Eso fue un crecimiento para los dos, aunque no lo sintiera como una victoria.
Durante los días siguientes, la casa volvió a su ritmo tranquilo. No supe nada de él inmediatamente, pero tampoco lo esperaba. Necesitaba espacio. No del tipo que lleva a la evasión, sino del tipo que le permite pensar sin presión. Había pasado demasiado tiempo llenando cada silencio con preocupación. Ahora estaba aprendiendo a dejar que el silencio hablara por sí mismo. Seguí con mi presupuesto, cocinaba para uno, iba al trabajo, volvía a casa, leía por las tardes y rezaba por las noches. Rezaba por él, no con desesperación, sino con confianza. No rezaba para que volviera corriendo. Rezaba para que, donde quiera que estuviera, encontrara algo a lo que aferrarse. Un propósito. Una lección. Una razón para seguir intentándolo. Esta vez, dejarlo ir no me pareció una rendición, me sentía fuerte. Le había abierto la puerta cuando llamó, pero no le había suplicado que se quedara, y cuando se marchó, no me derrumbé. Estaba aprendiendo, poco a poco, que el amor no siempre significa aferrarse con fuerza. A veces significa dar un paso atrás y dejar que alguien encuentre su propio camino, incluso si eso significa alejarse de ti. Volviera o no, ahora tenía una cosa clara. Había hecho todo lo que podía. Y lo había hecho con amor. El resto ya no era responsabilidad mía. Los días siguientes fueron más tranquilos de lo que esperaba. No solo en casa, sino también dentro de mí. Pensé que volvería a sentir ese dolor. Ese viejo dolor de preguntarme dónde estaría o qué estaría haciendo. Pero, en cambio, sentí algo diferente. Calma. Por primera vez en mucho tiempo, no estaba constantemente preparándome para la siguiente explosión emocional. No andaba de puntillas por mi propia casa, preguntándome cuándo llegaría la siguiente petición o confrontación. No intentaba arreglar nada ni a nadie, simplemente vivía. Empecé a levantarme más temprano, no porque tuviera que hacerlo, sino porque quería. Abría las ventanas, dejaba entrar la brisa y tomaba mi té sin distracciones. Empecé a hacer pequeñas cosas por mí misma que no había hecho en años. Me compré un diario nuevo y volví a escribir. No eran entradas largas. Solo pensamientos. Sentimientos. Agradecimiento. Incluso me uní a un grupo de senderismo que se reunía 2 veces por semana. Al principio me resultaba extraño prestarme tanta atención a mí misma. Pero cuanto más lo hacía, más me daba cuenta de lo mucho que me había descuidado. A veces sonaba mi teléfono y, instintivamente, miraba si era él. A veces lo era. Unos mensajes cortos. Nada profundo. Solo para saber cómo estaba. Respondía educadamente. Cálidos, pero sin perseguirle. Estaba aprendiendo a dejar espacio en la conversación en lugar de apresurarme a llenarlo. No le preguntaba dónde estaba ni qué hacía a menos que él me lo contara. Y cuando no lo hacía, no me lo tomaba como algo personal. Dejé de interpretar su silencio como un rechazo. Empecé a verlo como una elección. Su elección. Una noche, mientras cerraba la casa, me quedé en la puerta y miré a la calle. El sol acababa de ponerse y todo parecía suave y dorado. Recordé los años que pasé esperando junto a esa misma puerta, con la esperanza de que él entrara sonriendo, dispuesto a cambiar. Recordé el dolor de esperar demasiado. Y pensé para mí misma. Quizás la esperanza no consiste en esperar un resultado diferente. Quizás consiste en creer que, sea cual sea el resultado, seguiré estando bien. Elegí la paz en lugar del control. Esa había sido la lección más difícil de todas. Dejar de lado la idea de que podía cambiarlo si lo amaba más, le daba más, rezaba más. Lo había hecho todo. Pero las personas crecen cuando están preparadas. No cuando se lo suplicamos. Y elegir la paz no significaba que dejara de preocuparme. Significaba que me importaba lo suficiente como para dejar de intentar forzar lo que no me correspondía arreglar. Ahora, mi amor por él ya no es frenético. Es estable.
Sigo queriendo lo mejor para él, sigo queriendo que tenga éxito, que sea feliz, que se valga por sí mismo, pero ya no estoy conteniendo la respiración para que eso suceda. Vuelvo a respirar, vuelvo a vivir, vuelvo a confiar, no en él, sino en Dios, en el tiempo y en el silencioso trabajo de sanación que se produce cuando finalmente nos apartamos del camino. En algún lugar ahí fuera, Él está resolviendo las cosas a su manera, a su ritmo. Y yo estoy aquí, no esperando, sino dándole la bienvenida, no preocupada, sino atenta. Si llega el día en que decide volver, no solo a casa, sino a una vida en la que asuma responsabilidades y respete a los demás, yo estaré aquí. No para llevarlo en volandas, sino para caminar a su lado. Y si ese día nunca llega, seguiré aquí, íntegra y en paz, sabiendo que hice lo que pude y que lo hice con amor. Dejar de controlar no significa dejar de amar. Significa elegir la paz sobre el caos, la verdad sobre el miedo y el crecimiento sobre la comodidad. Puede que mi hijo no se haya convertido en quien yo esperaba que fuera, pero yo me he convertido en alguien que nunca pensé que podría ser. Fuerte, clara y sin miedo a decir no, cuando es necesario. He aprendido que el amor no se mide por lo mucho que das, sino por lo sabiamente que lo das. Y a veces, lo más amoroso que puedes hacer es dejar de rescatar y empezar a soltar. Si eres un padre que contiene la respiración, esperando un cambio, te entiendo. He estado ahí. Y te prometo que elegir la paz no es un fracaso, es fe. Fe en que el viaje de tu hijo no es tuyo, y que la sanación comienza en el momento en que dejas de intentar arreglar lo que nunca te correspondió arreglar. Respira, ya has hecho suficiente, deja entrar la paz. Gracias por estar aquí. Su viaje fue duro, pero la llevó de vuelta a sí misma. Mira otra historia impactante haciendo clic a la izquierda y no olvides suscribirte para escuchar más voces que merecen ser escuchadas.